Bueno, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión. Eh, Como les expliqué en la semana pasada, cada sesión dura 40 minutos y hay un lapsus de 10 a 12, 15 minutos en el cual es un break entre una sesión y otra. Eh, para la decodificación del mismo, así poder alzar después en la plataforma lo desarrollado en cada presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos sesiones nuevamente. Los archivos correspondientes a la clase pasada y a esta clase se encuentran en la plataforma a la cual ustedes tienen acceso. Bueno, pueden descargarlo y los videos lo van a encontrar como modo de enlace, eh, el cual pueden reproducirlo las veces que deseen y pueden compartir incluso el enlace de YouTube con otros compañeros, ya que el acceso a ese video es personal. Bueno, manejo de residuos es el primer tema del día de la fecha. Definición: residuo, todo material sólido, semisólido, líquido que resulta de las actividades del hombre en la sociedad, que son desechados por su propietario por considerarlos inútiles, indeseables o sin valor para retenerlos. Residuo de laboratorio es sustancia o preparado casi siempre presenta características de toxicidad y peligrosidad. Su identificación o almacenamiento inadecuados constituye un riesgo añadido a los propios de la actividad del laboratorio. Los residuos generados en los laboratorios presentan en general gran variedad, peligrosidad y escaso volumen. Esto hace que su gestión presente una problemática distinta a los residuos de origen industrial. Clasificación: los residuos de laboratorio se clasifican en diversas categorías en función de su naturaleza, peligrosidad y destino final. Los residuos pueden ser gaseosos, líquidos como alcoholes, éter, fenol, formol, disolventes, ácidos o soluciones. Sólidos pueden ser puntas, guantes, papeles, vidrios rotos, plásticos, incluso metales. Y también gel. Tipos de residuos: tenemos residuos inertes de origen mineral, que serían los escombros; residuos no peligrosos asimilables a municipales, que serían considerados tipos de residuos domiciliarios. ¿Mm? Residuos especiales, que son tóxicos o peligrosos, como los que acabamos de citar, de áreas específicas dentro de las industrias o dentro de los establecimientos en los cuales se esté desarrollando la actividad.
Residuos de laboratorio según las propiedades físico-químicas de los residuos, las posibles reacciones de incompatibilidad en caso de mezcla y el tratamiento final de los mismos. Disolventes orgánicos y halogenados. Tenemos por un lado el cloro, bromo, yodo, y por otro lado tenemos los independientes o mezclados entre ellos o con no halogenados, que serían cloroformo y tetracloruro de cloroformo. Disolventes orgánicos no halogenados, que podrían ser alcoholes, fenol, formol, éter, tolueno, sileno, cetona, acetonitrilo, benceno, etc. Nunca mezclar ácidos inorgánicos. Podrían ser ácido clorhídrico, sulfídrico, nítrico, y los orgánicos podrían ser acético y cítrico. Todos ellos son ácidos. Bases serían hidróxido de potasio y sodio y hipocloritos. Otros podrían ser aceites y sólidos también. Algunos residuos especiales podrían ser como gases, residuos radioactivos, cancerígenos o biológicos. ¿Mm? En el grupo de gases tenemos, este grupo de residuos merece una consideración especial. Los gases a presión están sometidos a la reglamentación relativa a aparatos de presión. Residuos infecciosos, productos capaces de producir contaminación biológica. Los biosanitarios, que podrían ser placas Petri, eh, algodones con sangre, materiales cortopunzantes, restos de animales contaminados, etc. Residuos químicos. Un residuo químico. Permiso, voy a meterle a los compañeros un segundito. Un residuo químico peligroso es cualquier residuo químico o compuesto líquido, gaseoso o sólido que sea inflamable. Un líquido cuyo punto de flash sea menor que 60 grados centígrados. No es sólido y es capaz bajo temperaturas y presión estándar de causar fuego de acción bajo la acción de fricción, absorción de humedad o debido a cambios químicos espontáneos, y cuando ignición se queman tan vigorosamente y persistentemente que crea un peligro. Un sólido líquido o gas que elimine o libere oxígeno, ya sea a temperatura ambiente o bajo pequeños calentamientos. Esto incluye a los peróxidos, cloratos, percloratos, nitratos, permanganatos. Que sea corrosivo. Un residuo químico exhibe la característica de corrosividad si el residuo posee cualquiera de las siguientes propiedades. Es una solución acuosa que posee pH menor o igual a 2 o mayor o igual que 12.5, es considerado corrosivo. O sólidos que cuando son mezclados con una parte igual de agua forman soluciones con pH ácido.
A alguien se le olvidó cerrar su micrófono. Le voy a mutear. Cuando deseen, pueden habilitar nuevamente. Simplemente les muteo por razones de empatía con los demás miembros que están ingresando para que no les distraiga. Bueno, ok. Que sea reactiva, un residuo químico exhibe la característica de reactividad. Ay, un segundito, por favor. No es necesario que tengan la cámara prendida. Ya les admití a todos. Un residuo químico exhibe la característica de reactividad si el residuo posee cualquiera de las siguientes propiedades. Son muchos, che. Se complica. Tengo que admitirle a todo primero. Bueno, normalmente es inestable. No se olviden de mutear sus micrófonos una vez que ingresen a clase, por favor. Ay, Buenos Aires. Bueno, creo que ya estamos todos. Nos quedamos en que se reactiva un residuo químico exhibe esta característica de reactividad si el residuo posee cualquiera de las siguientes propiedades. Normalmente es inestable y fácilmente realiza un cambio violento sin detonación. Cuando se mezcla con agua, reacciona violentamente, forma mezclas potencialmente explosivas o genera gases tóxicos en cantidades suficientes como para presentar un peligro a la salud humana. Contiene cianuros o sulfuros que cuando son expuestos a condiciones de pH entre 2 y 12.5 pueden generar gases tóxicos en cantidades suficientes como para presentar un peligro a la salud humana. Que sea tóxico, carcinógenos, de persistencia medioambiental. Un residuo químico exhibe la característica de persistencia medioambiental si el residuo contiene hidrocarburo halogenado, si es halogenado, si es un hidrocarburo aromático, policiclínico con 4, 5 o 6 anillos,
Residuos químicos no peligrosos. Un residuo químico no peligroso es simplemente cualquier sustancia o compuesto químico, líquido, gaseoso o sólido que no exhibe características peligrosas. Los residuos no peligrosos que no pueden ser descargados en la basura o descargados en el sistema de alcantarillado deben ser manejados como residuos peligrosos. Gestión de los residuos es una necesidad en la organización del laboratorio. La gestión de los residuos, que debe abarcar actividades como recolección, clasificación, tratamiento, almacenamiento, transporte, reciclado o eliminación. Debe de contar con un programa de gestión de residuos que debe abarcar todos los residuos generados en el laboratorio, tanto no peligrosos como peligrosos. Responsable o responsables. Creo que ya están todos. Programa de gestión de residuos, nivel de recursos necesarios, debe conocerse y evaluarse el costo del programa, considerando todas las operaciones de recolección, transporte, reutilización, recuperación, tratamiento, etcétera. El programa de gestión de residuos debe contener una identificación de todos los productos considerados como residuos. Deben estar clasificados e identificados en función de su peligrosidad y o destino final. La caracterización, selección e identificación de los residuos es básica en el programa de gestión. Evita riesgos debido a una manipulación, transporte o almacenamiento inseguros. Facilita el tratamiento que deben efectuarse para su eliminación. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en interrumpir y preguntar. Con mil gusto estoy a las órdenes para responder cualquier duda. Identificación. Todos los residuos y sus recipientes deberán estar identificados y correctamente etiquetados de acuerdo con las disposiciones legales sobre clasificación, envasado y etiquetado. Debe tenerse en cuenta que un residuo es frecuentemente una sustancia o un preparado peligroso que tiene que estar claramente advertido para que su manipulación pueda efectuarse en las condiciones de seguridad apropiadas. Un segundito, le voy a meter esperando que se le admita. Parece que hay problema de conexión. Programa de gestión de residuos, minimización o reducción. Deben estudiarse y valorarse
las posibilidades de reutilización, recuperación, tratamiento en el propio laboratorio o racionalización de compras al objeto de reducir en lo posible la generación de residuos. Programa de gestión de residuos debe contar con un inventario que debe confeccionarse, uno en relación de los residuos generados y mantenerlo actualizado. Almacenamiento debe disponerse de un espacio separado para almacenar residuos provisto de los elementos de seguridad necesarios. El almacenamiento de los distintos residuos debe efectuarse de acuerdo con los grupos establecidos, evitando incompatibilidades y otras situaciones peligrosas que puedan incrementar el riesgo. En el almacén debe llevarse un registro anotando la fecha de entrada y salida. No debe admitirse un residuo alguno si no está debidamente etiquetado. Esto es simplemente un ejemplo. Ya depende de la gestión de la empresa, la presentación del lugar de colección de residuos. Los residuos no deben almacenarse nunca en el propio lugar, ya que ello aumentaría el riesgo en el mismo. Debe buscarse un emplazamiento en un lugar específico separado y que reúna las adecuadas medidas de seguridad. Dentro del programa de gestión de residuos, se debe hablar de la recolección y transporte. Se deben facilitar los recipientes y etiquetas adecuados para la recolección y el transporte de los residuos. Envases o contenedores deberán aportarse los recipientes adecuados para cada tipo de residuo, considerando su estado físico, sus propiedades y el destino final del mismo. El programa de gestión de residuos también debe contener las medidas de seguridad. Debe establecerse las medidas de seguridad necesarias indicando las prendas de protección que deben utilizarse. La actuación en caso de accidentes o incidentes se deben dar las instrucciones de actuación en caso de vertido o derrames o de cualquier incidente que pudiera producirse. Asimismo, deben indicarse las pautas de actuación en caso de una emergencia. Bueno, perdón. Recordar, por favor, mutearse una vez que ingresan al aula. Por favor, muchas gracias. Continuemos. Dentro del programa de gestión de residuos se debe incluir la formación e información. Todo el personal debe conocer el programa de gestión de residuos, adoptando su ejecución y la responsabilidad de cada uno en el mismo. Todas las informaciones sobre el programa deben proporcionarse por escrito. Gestión de los residuos especiales. Existe un grupo de residuos que están afectados por disposiciones legales específicas, como son los residuos radioactivos y residuos cancerígenos y los residuos biológicos. Deben tener identificación propia que permita reconocerlos claramente y gestionarlos de manera
diferenciada de acuerdo a las prescripciones legislativas específicas para cada tipo. Dentro de las normas básicas de actuación, los residuos peligrosos no deben vertirse en el desagüe ni aunque sean pequeñas cantidades. Almacenar los envases con residuos peligrosos en lugares adecuados, evitando zonas de tránsito, fuentes de calor o luz directa en el sol. Antes de que sean retirados, asegurarse de que los envases estén herméticamente cerrados, sin deterioros, derrames, manchas o fugas. Tener información sobre las características de las sustancias químicas que componen los residuos producidos, evitar el trasvasamiento de residuos peligrosos de un recipiente a otro, dejar aproximadamente un 25% del envase sin llenar. Esto evitará fugas durante el almacenamiento y el retiro. Muchas gracias. Disculpen. Normas básicas de actuación también son separar los residuos de cada línea de trabajo, minimizar los residuos genéricos y las mezclas, evitar incompatibilidades entre los residuos peligrosos. No deben envasarse conjuntamente distintos tipos de residuos. Residuos cortopunzantes deben estar separados, deben disponerse dentro de un recipiente rígido con tapa de color rojo. Se llenará hasta 2/3 de su capacidad para posteriormente sellarlo previa inactivación. Inactivación se inactivan añadiéndole una solución de hipoclorito de sodio al 1% que recubra 2/3 del recipiente, se deja en contacto por 30 minutos y luego se descarta el líquido por el desagüe con abundante agua. Residuos biosanitarios. Separación. Se depositan en una bolsa roja, llenándola hasta 2/3 de su capacidad, anudándola posteriormente. La bolsa debe estar ubicada dentro de un canasto plástico sin aristas con una tapa fija de color rojo. Terminamos esta primera sesión. Si me permiten, en 10 minutitos nos volvemos a conectar para comenzar la segunda sesión.